licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, maestro en Pedagogía y doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director general, cofundador y formador en CECAPFI, Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas, con sedes en México, Argentina e Italia. Ahí ha fundado un centro de investigación y una editorial especializada en prácticas filosóficas. Por otro lado, es presidente del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos, vocal y formador de docentes en la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y ha sido organizador del Congreso Mundial de Prácticas Filosóficas, mismo que se realizó en México en conjunto con la UNAM en 2018. Ha dado clases en UNAM, ha sido profesor, coordinador en la Universidad Vasco de Quiroga, de la maestría en Filosofía Aplicada y docente y coautor del programa de la licenciatura en Filosofía en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Ha dictado clases, seminarios, cursos, conferencias en universidades y otras instituciones académicas en América, Europa y África, y Asia también, sobre educación, filosofía, prácticas filosóficas, filosofía para niños y jóvenes, consultoría filosófica y filosofía para organizaciones, entre otros. Se encuentran la Universidad de San Marcos en Perú, la Universidad de Sevilla en España, la Universidad de Atenas en Grecia, la UNAM en México, la Universidad de Buenos Aires en la Argentina, Universidad Ca' Foscari en Italia, no sé si lo pronuncié bien, Universidad de Cape Town en Sudáfrica, Universidad de Sogang en Corea del Sur, etcétera. Asimismo, tiene decenas de publicaciones sobre estos temas en libros y revistas especializadas de Argentina, Estados Unidos, Corea del Sur, Holanda, España, Brasil, Venezuela y México, entre otros. Démosle una cordial bienvenida al doctor Schumacher, por favor. Me da mucho gusto estar con ustedes en este evento tan importante. Antes que nada quería agradecer a los organizadores que tan esmeradamente han construido este evento. No siempre las localidades, los estados, los países se interesan por el aspecto de la mediación. Y México es un país que evidentemente, como este evento lo demuestra, tiene interés por eso. Yo trabajo un área, como lo comentaban recién, que se llama prácticas filosóficas. Entonces, en el tiempo que sigue, vamos a estar dialogando, presentando algunos puntos en donde yo creo que la práctica filosófica puede ustedes aportar en el trabajo que realizan, y también vamos a estar realizando algunas dinámicas o actividades interactivas, porque si yo me la pasara hablando únicamente, pues tal vez tendría poco que ver esto con la práctica de la mediación. Entonces yo quería comenzar con una pregunta que me parece que es bastante pertinente para este evento de justicia restaurativa. Entonces, muchas veces damos las cosas por hecho y nada más decimos las cosas y pensamos que simplemente por decirlas o por usarlas cotidianamente son de esa manera. Entonces yo quería preguntarles a ustedes si alguien me podría decir qué piensa que es la justicia. Podría decir de aquí, levante la mano, que ¿qué piensan ustedes que es la justicia? Simplemente desde su cotidiano punto de vista, desde el trabajo que ustedes realizan. Pero ustedes, muchos de aquí son mediadores, ¿no? Coordinadores de espacio de mediación. Entonces, la mediación nos exige dialogar. ¿Quién de aquí me podría decir una definición, una idea que ustedes tengan de lo que es la justicia? A ver, tenemos una por allá. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Soy Sirio Ferra. Mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? Sirio Ferra. Sirio, muy bien. Mucho Y para ti, gusto. Sirio, ¿qué es la justicia? Para mí la justicia es una herramienta que es brindada a toda persona por derecho natural y vendría siendo una garantía que tenemos todos los individuos por el simplemente hecho de ser humanos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Sirio. Bien, bien. ¿Quién más podría
dar otra idea de qué es la justicia. A ver, tenemos por aquí adelante, mira. Entonces, Sirio nos dice que es una herramienta y a la vez que es una garantía. Por allí, el señor. ¿Cómo es su nombre? Marcelino Héctor Sánchez. Marcelino. ¿Y para usted qué es la justicia, Marcelino? Darle a cada quien lo que es suyo. Ah, muy bien. ¿Y usted, Marcelino, tiene una idea distinta a la que dijo Sirio o parecida? ¿Qué cree? Pues sí, es parecida, nada más que la justicia para lo que para unos es justo, para los demás es injusto o para los otros es injusto. Cuando viene precisamente una resolución, una sentencia, para los que no fue, digamos, benéfica, dicen que fue injusto, que la justicia fue injusto con ellos. Ok, porque usted me parece que está diciendo, agregando algo a lo que había dicho Sirio, porque ella dijo que era una herramienta o una garantía, pero no me dijo específicamente cuál o en qué consistía. Y usted me parece que agrega un elemento que es interesante, que es darle a cada quien, ¿cómo es que dijo? Darle a cada quien lo suyo, lo que es Lo suyo. suyo. Muy bien, muchas gracias, Marcelino. Una persona más, ¿quién me podría decir? A ver, por acá tenemos una persona. ¿Cómo se llama usted? Hola, Verónica. Verónica. Pues más que propia, yo recuerdo mucho en una sala de mediación, algunas personas me decían que para ellos la justicia en un proceso de mediación era satisfacer las necesidades del otro, tanto como las propias. Y me pareció muy bello. Satisfacer las necesidades del otro y como las propias. Y dime una cosa, ¿tu nombre cómo es, me dijiste? Verónica. Verónica, ¿tu idea tiene que ver con la que dijo Marcelino o no? Marcelino dijo lo del piano, creo que sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Pues sí, no, pero me parece como más completo esta parte, no mía, digo, ahora me gusta y lo razono y lo podría hacer mío, pero en lo que hago a diario me pareció como muy interesante ese concepto de justicia. Pero tú dices que sí y no, entonces, ¿en qué parte sí, en qué parte no? Porque cuando depende de un tercero, esta parte de darle a cada quien lo que corresponda, pues se vuelve un tanto subjetivo. En cambio, en lo que hacemos nosotros a diario, quien construye ese concepto de justamente de justicia, lo construye quien está viviendo un conflicto. Entonces lo importante de esta discusión, este diálogo que estamos teniendo es qué es lo que es suyo, ¿no? Puedes darle a cada quien lo que es suyo, dicen por allá, pero el punto es que para algunos es una cosa y para otros es otra. ¿Quién sabe aquí cómo determino lo que es de alguien? Que es lo que estamos retomando de un poco de Marcelino y un poco de Sirio. ¿Cómo ustedes determinan lo que es suyo, o lo que es de él, o lo que es mío, o lo que es de alguien, de una persona? A ver, por allá tenemos una. ¿Su nombre cómo es? Leobardo Borja Vilés. Eduardo. Usted dice Leobardo. que es en base a la claridad. Clarificando las necesidades de quienes participan. Ah, ok, muy bien. Y por aquí, a ver, tenemos otra idea. ¿Usted, su nombre? Diego. Diego. ¿Cómo se da cuenta usted que algo es de alguien? Porque así lo plasma la ley, la constitución, las leyes y demás. De esa manera se sabe pues a cada quien lo que le corresponda, perdón. ¿Y todas las leyes son justas? Lo comentábamos hace un momento, para lo que usted es justo, para mí puede que no. Pero usted refirió a la ley. Sí. ¿Y la ley siempre es justa? Sí, la ley es justa. Si no, no la plasmarían de esa manera. Esto es un tema abierto, ¿no? Por eso es un diálogo de profundización en donde necesariamente, muchas gracias Diego por tu aporte, necesariamente nos vamos a encontrar con una diversidad de opiniones. Bien, sé que hay más contribuciones, pero nada más quería hacer una pequeña introducción respecto de un punto muy importante que quiero mencionar, que no siempre son tanto los temas, sino las formas en las que los temas son tratados.
A mí, por ejemplo, en esta primera actividad no me interesaba tanto si el tema era la justicia, la paz, el diálogo, lo que sea. Claro, yo iba a elegir un tema que nos convoque de alguna manera, en el cual nosotros nos sintamos un poco involucrados. Pero la labor de alguien que está trabajando en un área de mediación con otras personas, con grupos o instituciones, pues tiene que ver mucho con las formas de llevar las cosas, con ir nombrando. Por ejemplo, en el ejercicio de recién para mí era muy importante ir nombrando a cada quien e ir reteniendo las ideas principales de cada quien y un poquito forzar a las personas a hacer este ejercicio de incorporar lo que el otro dice, cosa que muchas veces no estamos siempre acostumbrados. Normalmente las personas, ¿qué es lo que más hacemos? Expresar simplemente nuestro punto de vista sin más. Pero si yo no creo, esto en filosofía se llama intersubjetivo, si yo no creo un proceso que de por sí necesita la presencia de ambas partes o de todas las partes, pues seguramente no voy a obtener nada nuevo. Pero cuando yo creo esta conexión, la empujo un poquito cordialmente, pero también con una pregunta que espera ser respondida. Entonces empezamos a tener un proceso que es más interesante y seguramente que es más enriquecido. Bueno, quisiera empezar a tratar algunos de los temas. Aquí hay un autor muy interesante que se llama Humberto Maturana. Levante la mano quien ha escuchado algo de Humberto Maturana. Ahí tenemos un par, dos, tres. No les voy a preguntar, ¿eh? Bien, perfecto, varios lo conocen. Para algunos autores, pensadores, Humberto Maturana es uno de los intelectuales más importantes de nuestra época. Sobre todo es interesante porque es un autor que viene de la biología, pero se dedicó toda su vida a pensar los procesos humanos. Y también tiene una organización en Chile, porque es chileno, que también aborda aspectos de la mediación y trabaja con instituciones y demás. Muy interesante, él ha venido varias veces a México. Entonces, aquí hay dos cuestiones que me gustaría resaltar que marca aquí Maturana. La primera es que dice que los problemas humanos son conflictos relacionales y surgen cuando hay aspiraciones, propósitos, preferencias, deseos, miedos o rechazos, cuya satisfacción implica conductas opuestas. Entonces, de esa primera cita de Maturana, a mí me gustaría rescatar la cuestión de tendencias opuestas que existen en los procesos humanos subjetivos. Y la segunda referencia de Maturana dice que los problemas humanos solo se resuelven desde la sabiduría, en la comprensión que acoge el emocionar humano como lo central en el vivir humano y como el fundamento para el reflexionar y actuar, que acoge, integra el pensar analógico, sistémico y el pensar causal lineal. Fíjense, sobre todo en la última parte, que podemos rescatar varios elementos importantes, que cualquiera de ustedes cuando se encuentre en un proceso de mediación o de diálogo para resolver cualquier tipo de conflicto, no basta con una lógica lineal. Primero que nada, seguramente no va a bastar porque ya de por sí hay más de un individuo involucrado y cada uno tiene su propia lógica, pero además adentro de cada sujeto, adentro de cada individuo, de cada grupo, existe de por sí ya una variedad, una complejidad. Un pensar analógico es diferente de un pensar lineal y un pensar sistémico es fundamental para cualquiera que quiera resolver un problema. Por eso la clásica frase de von Bertalanffy, uno de los creadores de la teoría de sistemas, tan conocida esta de que el todo es más que la suma de las partes. Eso significa que yo tengo que ver la totalidad como un elemento a considerar. Si yo solamente veo las partes, estoy parado, ¿cómo le dicen acá? Sentado en mi toro, en mi macho. Pero se me confunden porque vengo recién llegando de Colombia y tengo todas las palabras mezcladas. Bien, sentado en mi macho, nada más de mi punto de vista. El pensamiento sistémico produce una apertura de perspectivas y nosotros podemos propiciar la apertura de perspectivas realizando una interacción, un diálogo, una mediación adecuada.
Entonces podríamos decir que el conflicto es la presencia simultánea de dos cosas, de dos procesos, un proceso A y un proceso B, que chocan entre sí y que ven dificultada su coexistencia dentro del campo de subjetividad que puede ser individual, grupal o institucional. Esto quiere decir que incluso también social. Entonces, esto quiere decir que hay procesos que les cuesta coexistir. Supónganse que yo tengo mucha hambre y no hay nada para satisfacer mi hambre cerca. Entonces, tengo el proceso emergente de sentir hambre, pero al mismo tiempo la observación de la realidad que me devuelve que no hay nada para satisfacerla. Es muy frustrante. O yo, por ejemplo, deseo realizar un proyecto porque tengo muchas ganas de realizar un proyecto, pero hay alguien que siempre me dice que no, me pone un pero. O yo, por ejemplo, creo que tengo el derecho, como decían algunos recién, de hacer tal cosa, pero hay otro que me impide ejercer lo que yo creo que es mi derecho. Al final, dentro de mí están los dos procesos, tanto el de desear algo con la cosa que se contrapone, que yo percibo que se contrapone. Y eso sucede tanto en los individuos, sucede en los grupos, sucede en las instituciones, en las sociedades pequeñas y grandes. En todos esos campos de la subjetividad, podríamos decir, porque todos ellos podrían, al final de cuentas, entenderse como un sujeto, inclusive las instituciones, que van adquiriendo personalidad y forma. Hoy en día los teóricos de las instituciones así en general suelen considerarlo. Entonces aquí tenemos el A y el B, ¿no? Y si se fijan, me gustó ponerlo de esta forma en la presentación, que se están moviendo porque no me permiten estar muy tranquilos, ¿no? Porque cuando alguien tiene un problema no está cómodo, no está pacíficamente relajado, hay algo que te está inquietando. Ahora una cosa es que el problema sea así y otra cosa es que el problema sea así. Según la magnitud de los procesos, la realidad es eminentemente contradictoria. Fíjense qué interesante. Eso lo decía un filósofo de hace 2600 años que era Heráclito de Éfeso. Él decía, la guerra es padre y madre de todas las cosas. Esto quiere decir que, claro, yo no quería poner la cita de Heráclito porque en un congreso sobre la paz no voy a decir eso. Lo que quiere decir Heráclito sobre todo es que la contradicción es inherentemente humana, imposible de evitar. Sin embargo, existen magnitudes y también existen reacciones frente a la contradicción, frente al conflicto y los problemas. Y ese es principalmente nuestro trabajo, determinar cuál es la reacción que vamos a tomar, qué es lo que vamos a hacer con el conflicto. Entonces, me gustaría pensar varias cosas. Primero, que el conflicto requiere que lo aceptemos, porque normalmente puede haber todo tipo de conflictos que sean negados en el ámbito individual, social, institucional. Entonces, la percepción del conflicto requiere de la empatía. La empatía, desde esta perspectiva, es la capacidad de vivir de una forma receptiva con todo nuestro sistema humano. Entonces, si no tengo una capacidad receptiva, es lo que le pasa a los jefes de una organización que no se dan cuenta que sus empleados están en contra de todo lo que está pasando, enfurecidos, trabajando a disgusto, y ni siquiera se da cuenta. O cuando en un grupo humano, en una sociedad pequeña, mediana o grande, hay contradicciones que no se enuncian por temor, porque pueda suceder algo que me va a dañar, por infinidad de razones que no me hacen tomar en contacto con el conflicto y con esa realidad. Si el conflicto lo tenemos nosotros, tenemos que empatizar con esa circunstancia. Si lo tienen otros individuos o grupos con los que trabajemos, tenemos que acercarnos suficientemente a esa realidad.
Y el par de acercamiento y distancia, esa coordenada de las interacciones con las personas, es uno de los elementos centrales de la mediación, me atrevería a decir. Porque si yo me acercara demasiado, no tendría una posibilidad de operar y ver otros puntos de vista. Pero si yo me alejara demasiado, el otro va a pensar que ni le importa, ni le interesa. Entonces yo permanentemente tengo que estar preguntándome cuánto me tengo que acercar. Y eso también son características de las propias personalidades de las personas. Entonces hay gente que naturalmente, yo he trabajado con personas que trabajan en mediación y que de pronto se involucran, casi que terminan llorando con la persona que tiene el problema. Yo no voy a decir que algo es inadecuado o adecuado. Lo importante es cómo se soluciona la cuestión, qué es lo que pasa después. Porque si yo me pongo a entristecerme con el otro y ahí se queda todo, entonces pues ¿para qué me dedico a esto? No estoy haciendo una labor profesional de ningún tipo, yo soy como su amigo, ¿no? Es como lo mismo pasa en la docencia, en la educación. Su maestro tiene que tener un nivel de cercanía y también tiene que tener un nivel de distancia. Ahora, para yo tomar conciencia de los problemas, tengo, como decía Maturana, que tener un acercamiento emocional también al problema. Y eso hoy en día, los autores más importantes de las ciencias cognitivas, por ejemplo, les recomiendo mucho a Antonio Damasio, que aquí lo tengo mencionado, un libro excelente. ¿Quién ha leído, conoce algo de Antonio Damasio? No mucho. Bueno, investíguenlo. Hay un libro excelente que se llama El error de Descartes. Es un portugués ya viejito, pero muy, muy bueno. Sobre todo porque combina ámbitos, hace transdisciplina, interdisciplina, como hacen aquí ustedes, que tienen personas diferentes para dialogar de un tema tan importante como es la mediación. Damasio también. Neurociencias con psicología, con sociología y demás. Y una de las cosas que dice Antonio Damasio es que el emocionar es la base de la racionalidad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestra masa encefálica está dedicada a las emociones y a los sentimientos. Solamente las cortezas prefrontales, las partes más modernas de nuestro cerebro, son las que se ocupan de la racionalidad. Quiero decir, tenemos muchas más neuronas que tienen que ver con esto que por ahí se llama emocionar. Entonces, por eso está tan de moda en los últimos 30, 40 años la inteligencia emocional y todo esto. Porque, sin lugar a dudas, un buen mediador va a ser alguien que sepa manejar sus emociones y no solo manejarlas, utilizarlas a su favor. Es que las emociones no es algo solamente del fuero interno personal. Nunca podemos estar sin emociones. Las emociones son parte de la significación de la circunstancia. Si yo estaría con una persona que no tiene ningún tipo de emocionar, no nos podría sentir ningún tipo de cercanía. Entonces es un asunto muy importante para pensar, creo yo, en el ámbito de la mediación. Un segundo punto importante en este caso es analizar. Ahora sí el análisis tiene que ver con un uso de nuestra racionalidad, de nuestra facultad discursiva, de la conciencia, que para algunos autores de filosofía como Wittgenstein, la conciencia es como dirigirse palabras hacia sí mismo. Y algo que yo recomiendo mucho porque sé que aquí varios son abogados. Nosotros trabajamos también con abogados, hacemos unos trabajos interesantes. Recomiendo mucho la escritura para desarrollar procesos reflexivos y analíticos más claros. Como comentaba allá el señor en relación a la claridad, es muy importante. Ahora, cuando yo estoy en un diálogo, como el pequeño diálogo que teníamos ahora al inicio, para poder realizar un análisis adecuado necesito, primeramente, escuchar con atención. La escucha transcurre en dos planos diferentes. A mí me cae muy bien la gente de derecho porque se entrena para poder captar, recordar con precisión. Esa podríamos calificarla de una escucha literal. Después, en un segundo plano, existe una escucha interpretativa. Nosotros en CECAPFI, que es el centro que yo dirijo, trabajamos algo que se llama consultoría filosófica. La consultoría filosófica entrenamos a las personas para que puedan desarrollar la escucha literal y la interpretativa al mismo tiempo.
porque nuestra mente funciona, tiene muchas posibilidades. Entonces yo puedo estar captando de manera literal lo que el otro dice y realizando otros procesos paralelos de interpretación, de análisis, de construcción de hipótesis. Todo eso nosotros tenemos que irlo preparando. Y también escuchar con precisión, con atención, nos permite algo fundamental en este caso, que es utilizar las palabras que el otro usa. Digo, parece que estoy diciendo un mero detalle técnico y sin embargo cualquiera que se dedique a procesos con el diálogo es una cosa fundamental. En italiano hay una frase que dice traduttore traditore. Significa que el traductor es un traidor. Porque en verdad los sinónimos, las palabras que creemos que son iguales a las otras, pues no siempre lo son. O como decían por acá, para mí tal vez lo son, pero para otros tal vez no. Varía según, entonces usar las palabras del otro, exactamente las que el otro usó. Eso me evita muchos conflictos, si estamos hablando de conflictos. Escuchar con atención, retener las palabras que el otro dice, preguntar con atención, apertura y real curiosidad. Nosotros no queremos preguntas que sean coercitivas. No tengo tiempo ahora de ahondar sobre el aspecto de la pregunta. Los que vengan mañana al taller que va a ser en la mañana, vamos a trabajar un poquito con la pregunta, porque la pregunta es toda una ciencia, porque las preguntas pueden tener muchas características diferentes. Entonces, hay preguntas que tienen mayores exigencias que otras. Hay preguntas que esperan mayor precisión y preguntas que me permiten al otro sujeto ampliar, desarrollar, etc. Pero no se puede construir una buena pregunta sin una buena escucha, sin una captación precisa de lo que está diciendo el otro. Bueno, entonces esperar el momento indicado. Estamos hablando del conflicto. Entonces, si la vida, si la realidad humana es eminentemente conflictiva, un aspecto importante de esta sabiduría a la que refería Humberto Maturana tiene que ver con saber cuándo tratar los problemas. Y aquí podríamos agregar cuándo, dónde y con quiénes. Entonces la persona que vaya a liderar un proceso de este tipo tiene que vislumbrar y planear esto cuidadosamente. Que existen conflictos, existen muchos. Entonces, nuestra actitud no es una actitud reactiva, es una actitud estratégica, inteligente y sensible. Entonces, en cada circunstancia nosotros tenemos que planear ese tipo de cosas. Sumamente importante. ¿Con quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar en ese encuentro? ¿Cuándo va a ser? ¿Ahora es el momento más adecuado para tratar un conflicto? Esos son el tipo de preguntas que yo me tengo que estar haciendo. Bueno, y ahora entramos en otro aspecto. Abordarlo, enfrentarlo, disolverlo. Cuando estaba preparando estas láminas, me preguntaba yo qué palabra sería la más adecuada. Pero me decidí justamente por dejarlas a estas, porque dependerá del tipo de conflictos. Hay conflicto, como dice José Barrientos, que es un filósofo español que trabaja filosofía aplicada, también práctica filosófica, que se pueden disolver. Conflictos que se pueden disolver porque por la naturaleza misma de ese conflicto. Hay otros que los tengo que abordar, que los tengo que tratar, como si yo los tomara con mis propias manos, aunque en verdad son conflictos del otro. Los agarro, juego como si jugara con plastilina, le doy una forma y se la devuelvo al otro para que vea cómo es. Y entonces lo estamos tratando de una manera distinta. A veces hay que enfrentar el problema, porque yo me tengo que parar firmemente ante la realidad. Cuando es una realidad que me disgusta, que me confronta, que me atemoriza. Por ejemplo, como son los procesos de violencia. Generalmente en los procesos de violencia las personas pues tienen que enfrentarlo, ¿no? Tienen que enfrentar el problema. Entonces, para esto, diferentes formas. Son 3 formas que quisiera abordar aquí. La primera tiene que ver por medio del análisis conceptual de los términos A y B de los que se compone el problema.
Ahora vamos a ver esa. La segunda, por medio de la introducción de nuevas ideas que modifiquen algunos aspectos de los términos A y B. Conste que cuando estoy hablando de los términos A y B, no solamente son ideas, sino son procesos que se viven, son cosas que se quieren, son cosas que se sienten. ¿Está bien? Por medio de acciones que demuestren o pongan en duda alguno de los términos A y B. Entonces, vamos con la primera, por medio del análisis conceptual. Entonces, como les decía desde el principio, me gustaría hacer un pequeño experimento. Necesitaría un voluntario, una víctima, no digo un voluntario, una persona que me quiera ayudar. Es algo muy sencillo, va a ser 5 minutos nada más. ¿Sí? Para allá. Adelante, adelante. Ahora lo que vamos a hacer con Sirio es un pequeño ejemplo de consultoría filosófica. Entonces, Sirio, necesitaría que tú vayas pensando algún conflicto. Acá. Adelante, adelante. Mucho gusto, ¿cómo te va? Bien, gracias. Bienvenida. Me gustaría, Sirio, que tú pudieras pensar algún conflicto que tú tengas, de cualquier tipo, cualquier conflicto está bien, pequeño, cualquier cosa, que sea un conflicto para ti. ¿Qué será? Podría ser que no llegue a entender, bueno, que me conflictúen algunos temas de la escuela, o unos conceptos o algún ejercicio que lo haya estudiado varias veces y no llegue como que a comprenderlo o algo así. Entonces tu preocupación sería no entender. Algún tema o alguna demanda o cosas así, ¿no? Y te hago una pregunta, Sirio. ¿Y tú cómo te das cuenta cuando has entendido algo? Usualmente cuando lo llego como que a analizar varias veces o leer varias veces algo, o así como que buscando Pero a ver un ejemplos, momento, porque no si lo sé. haces varias veces es porque todavía no lo has entendido. Ya cuando ya lo leí varias veces o lo asimilé o busqué como ejemplos de la vida cotidiana, por así decirlo, ya, es como que, bueno, ya es más fácil. Okay. Entonces, cuando tú encuentras un ejemplo de la vida cotidiana, entonces dices, ya más o menos ahí lo voy entendiendo. Bien, Sí. ¿Y el problema en dónde está? ¿En el tema en sí? ¿En la vida cotidiana? ¿O en trazar la relación entre esas partes? Encuentro relación entre ambas. Entonces parece que a veces cuando tú estás estudiando algo es algo muy abstracto, muy salido de la realidad. Es a veces como que sí lo estudio, pero me llega la relación de algún acontecimiento que viví o que estoy viviendo, entonces como que lo relaciono y digo, pues se puede solucionar así, aplicando este concepto o esto o el otro. Ok. Pero dime, es raro también eso que estás contando, porque finalmente las palabras o las ideas que pueden estar en un texto, ¿no? Tú estudias como con un texto, ¿es correcto? Sí. Sí. Esas palabras que están ahí en un texto, las han dicho ciertas personas, ¿no? Que están en la realidad. Sí. ¿Y por qué sería difícil encontrarle entonces una relación con esa vida cotidiana? Porque luego a veces las personas, es lo que también habían dicho en la conferencia pasada, escriben conforme a su realidad, conforme a lo que han vivido, entonces de alguna u otra forma nosotros también podemos pasar por la misma experiencia. Entonces Bien. como que adoptar esa experiencia como comentabas, con la mía y así como irlo asimilando. Bien, pero te pregunto una cosa, Sillo, tú puedes pasar por la experiencia que han pasado todas las personas. No por todas, pero sí he conocido gente que hemos tenido experiencias muy, muy comunes, demasiado. Bien, pero de algunas sí puedes, Sí, no por pero de todas podrías. No. Imagínate, ¿cuántas personas hay aquí? No, pues muchas.
Sería un poco problemático que tú estés pasando por la experiencia de todas Sí. ellas. Sí, pero digo, por algo lo escriben, ¿no? Y es como para enseñarnos o así como para prevenir. Pero o cosas imagínate que así. todas las personas de aquí escribieran un libro. Tú tendrías que pasar por todas sus experiencias. Ah, no, pero alguna me ayudaría, ¿no? Algunas te ayudarías, pero no podrías pasar por No. todas. Pero tú parece que cuando tú estudias quieres entender todo absolutamente. Sí, Es raro, ¿no? sí, y algo ¿Por qué? imposible. ¿Por qué También. quieres entender tanto? No lo sé, siempre he sido muy inquieta con todos los temas que pasan a mi alrededor, así como alguna experiencia que escucho así de personas que hablan en la calle y así digo, ay, ¿cómo lo podría solucionar o cómo lo podría entender o alguna idea de la escuela? No, como que nunca me conformo con los temas yendo buscando. Pero ves que tienes una solucionar. pretensión que es un poco imposible. Sí. ¿Lo sabías eso o no? A veces sí tengo como que esa idea. A ver, pero dime, ¿lo sabías o no lo sabías? No, No, es interesante, ¿no? sí. Bien. ¿Y por qué tenías ese deseo de entender todas las cosas que se te presentaban? No sé, simplemente no me gusta como que quedarme con nada y siempre me ha gustado saber más y ir más allá y seguirle como que buscando a todo una respuesta. Ok, pero también es un poco frustrante. Sí, también. Ah, Y es más desgastante. bien. Pero hace un rato decías que tú podías entender algunas que podían servirte, ¿no? Sí, Porque quizás haya algunas que no te vayan a servir. sí, exacto. ¿Y cómo distingues las que te sirven de las que no te sirven? Viviéndolas. Ah, tú quieres probarlas todas igual. No todas igual, pero a veces cuando es digamos, una experiencia en común o algo, digo, bueno, a ver, voy a vivir de este tipo de lo que yo estoy viviendo, por ejemplo, lo voy a vivir conforme aquí me sugirieron, o voy a aplicar esta otra vía o esta otra. Yo leí un libro hace poco que decía que lanzándose de un piso 20, uno obtiene mucha, mucha felicidad. ¿Cómo ves? No, ¿Por qué no? porque pues lógicamente morirías, bueno, depende. Ah, ¿no? pero entonces tú estás diciendo algo diferente ahora. Sí, ahora sí. Bueno, también las cosas, ahora sí que ejemplificándose un poco más, ahí sí ya sabes si le ¿Qué has entras dicho? o no. Bien, pero ¿qué palabra dijiste recién? Ahorita. Cuando yo te dije lo del piso 20. Ah, dije que no. Pero, Dije que esa no la. ¿qué palabra dijiste? Ah, por Recuerda. lógica, ¿no? Lógica. Ah, ¿te También. gusta la lógica? Sí me gusta, pero no siempre la aplico. Ah, interesante, Eso es lo ¿no? malo. Sí. Bien, muy bien. Bueno, este es un diálogo cortito. Entonces, ¿qué piensas de esto que platicamos ahora, que charlamos ahora? Pues es muy interesante porque me ha hecho analizar como una retrospectiva genérica sobre este tipo de análisis en cuestión de, no sé, una introspección personal de cómo. ¿Qué observaste de diferente? Dime una cosa nada más. Como un panorama distinto. ¿En no qué sé. cosa? ¿En qué aspecto? En utilizar más la lógica al momento de querer realizar algo o algo que yo tenga en mente, ¿no? O algo que quiero hacer. ¿Algo más que quieras decir? No, pues me sirvió mucho. Bueno, gracias. Un aplauso para Sirio, gracias. Gracias. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un proceso de profundización con distintos elementos, con varios de los que mencionaba recién. Escucha cuidadosa, y algo muy importante aquí en esto es algo que se llama problematización, que en verdad es construirle al otro pequeños dispositivos como trampas del pensamiento para ampliar, para irme moviendo.
y que pues ir avanzando sobre las cosas que parecen que ya son evidentes. Porque seguro que cuando ustedes tratan cualquier conflicto cotidiano, a las personas les parece evidente cómo son las cosas, como decían por allá, ¿no? Entonces, ¿cómo abro un poco el panorama? Bueno, un poco es esta parte del diálogo, los conceptos, las palabras, lo que decimos. Puede pasar esto que le pasó a la rana René, que le dice, siéntese, lo que voy a mostrarle puede causarle un verdadero shock, ¿no? O sea, a veces en un diálogo la gente se encuentra ahí con una realidad un poco distinta. O puede pasarle como este sabio que iba para el camino de la verdad y ya se va de regreso, ¿no? Porque la verdad a veces no es tan fácil de ver, ¿no? Aquello que acontece, los hechos, las circunstancias. O aquí como este señor que se va dando cuenta de que está un poco perdida la cigüeña, ¿no? Va viendo la realidad, va viendo aspectos de sí mismo, va comparando, contrastando, entendiendo, la persona va construyendo, yo voy acompañando la construcción. Bueno, la práctica filosófica, desde esta perspectiva, este enfoque, es profundizar y trabajar con las estructuras filosóficas de los sujetos, profundizando de forma interactiva con sus principales creencias, acciones, contradicciones. Entonces es esa cercanía de trabajo, productiva. Aquí hay algunos elementos de lo que yo estaba trabajando recién. Por ejemplo, el silencio. El silencio es una de las cosas, nosotros la trabajamos muchísimo entrenando a las personas. Claro, no es quedarnos callados todo el tiempo, pero a veces nosotros hacemos un silencio físico, pero en nuestra expresión ya se ve como la esperanza de que el otro diga algo que yo quiero. Entonces, en verdad, en estas prácticas, el silencio es un silencio incluso de la mente. Así uno tiene que esperar la respuesta del otro. O eso en la fenomenología, que es una rama de la filosofía, es como apertura existencial. Yo tengo que tener esa disposición de escuchar, de recibir, de silencio. Aquí les menciono a Narela Archidiácono, que es una australiana que trabaja algo que llaman, muy interesante el que la quiera buscar, Dramatic Philosophy, utilizando el cuerpo, utilizando el teatro, la improvisación, trabaja interacciones productivas de profundización filosóficas de la vida, para pensar, para profundizar en los principios. Preguntar por lo que el otro dice, buscando profundizar sobre sus puntos antes de dar nuestro propio punto de vista. Y aquí les menciono a Matthew Lipman, que es el iniciador de una corriente importante hoy en día que se llama filosofía para niños. En Estados Unidos, en la Universidad de Montclair, él trabajó esto de los años 70. Bien, muy interesante para los que trabajen con niños y jóvenes, lo pueden buscar porque tiene metodologías y ejercicios sumamente interesantes. Pero aquí con Sirio, por ejemplo, yo estaba todo el tiempo tratando de basarme en lo que ella iba diciendo, ¿no? Si ella me dice el entender, entonces para mí el entender pasa a ser el centro de todo lo que está pasando. Y yo mismo me empiezo a preguntar, ¿y sobre el entender qué pasa? ¿Por acá, por acá? ¿Por dónde puedo ir? Y voy tratando de construir la mejor pregunta posible en el tiempo que ella está como dando otra idea. Esos son los que yo les digo, las pistas que transcurren en paralelo. Yo las estoy escuchando a la vez, pero es una actividad compleja, ¿no? Es como una actividad de construcción y escucha a la vez. Buscar el origen de las ideas de las personas, en qué se basan o por qué hacen lo que hacen. Aquí les menciono un filósofo importante en nuestra época, se llama Lou Marinoff, que algunos lo conocerán, que ha trabajado en el área de la consultoría filosófica y también se ha dedicado a filosofía con organizaciones y demás. Pues finalmente es una pregunta auténtica que yo tengo que tener. Porque ¿de dónde voy a sacar la fuente para construir los siguientes interrogantes? De un interés por el otro, no hay otra manera. Y por último les menciono a Oscar Benifier, que lo pueden buscar en internet y que hay todo tipo de videos y libros gratuitos que pueden descargar también de este colega, amigo mío también. Pues que es conectar conscientemente los puntos que sumen a la interacción y al pensamiento conjunto. Entonces yo voy trayendo elementos que sean útiles. Benifier tiene una forma muy confrontativa, si ustedes lo buscan. No necesariamente uno tiene que trabajar así, pero como verán existen diversos enfoques metodológicos, teóricos, etc. Bueno,
Entonces, otra forma de abordar, de disolver, de trabajar con el conflicto. Una es este análisis conceptual. Ya me va quedando poco tiempo, voy a apurarme un poquitito más. Introducir nuevas ideas que modifiquen alguno de los términos. Porque las personas cuando tienen un problema muchas veces parece que no hay más. Entonces yo soy un agente externo, yo no estoy involucrado emocionalmente, existencialmente igual que el otro. Eso me da una ventaja y me permite introducir algo distinto. Entonces, ¿cómo encontrar una idea productiva? Aquí al menos hay algunas pautas que pueden servir. Aquí les he puesto dedicar varios momentos a reflexionar sobre los problemas. Esto es algo importante porque alguien que trabaja con personas o un líder, alguien que está abordando problemáticas, tiene que aprender a jugar con su propia mente. Nuestra mente, ¿cómo hace una persona, una subjetividad para que se le ocurra algo nuevo o distinto? Pues todos los autores de la creatividad, por ejemplo, como Edward de Bono, Angélica Sátiro, muchos, hablan de que, por ejemplo, para tener ideas creativas hay que cambiar el contexto. Entonces váyase a otro lugar a hacer lo que hacía antes. Si su escritorio miraba para allá, entonces hoy cámbialo para acá. Esto, bueno, es como una manera general de decirlo. Si uno tiene una cuestión que solucionar, tiene que pensarlo en varios momentos distintos. Porque nuestra mente, cuando nosotros construimos un poquito y dejamos los interrogantes, sigue trabajando de otras formas. Entonces, para encontrar una buena idea, una forma que es bastante útil es pensarlo en distintas ocasiones, en distintas circunstancias. Cuando estoy en mi trabajo, bueno, un día estoy caminando por el parque paseando a mi perro y lo vuelvo a pensar otro poquito. Después estoy en otra circunstancia, en otro lugar, y entonces ahí ya se me ocurrió una posibilidad diferente. Si yo lo quiero pensar todo de una vez, es distinto. En general, esto sirve bastante. Otra muy importante es hacer de nuestro equipo una mente colectivo. Seguramente aquí yo haya hablado con varios trabajan con otras personas. Algunos son coordinadores o líderes de equipos de trabajo, u otros están trabajando con otros compañeros. Entonces, para ustedes que están enfrentando circunstancias difíciles, circunstancias acuciantes, pues tienen que poder apoyarse unos a otros. Entonces, es muy importante la construcción de esta solidaridad y también de esta perspectiva común. Entonces, para que yo pueda auxiliarme para pensar nuevas ideas de mis compañeros y colaboradores, de mis colegas. Entonces, yo mismo como actor, porque no solamente trabajo en los procesos específicos de mediación, también trabajo con compañeros. Y yo tengo que ser un buen profesional en ambos casos. Y ser un buen profesional con mis compañeros significa estar construyendo proyectivamente. Voy abonando a que las futuras interacciones sean mejores. Voy construyendo un buen vínculo. Voy construyendo vínculos de confianza y voy compartiendo perspectivas comunes. No hay nada más enriquecedor que eso. Nosotros, por ejemplo, en CECAPFI, la organización que coordino, todo el tiempo estamos enfatizándolo. Y cuando hay problemas internos, les tenemos que dar la relevancia y el tiempo. Porque si hay conflictos entre nosotros, ¿cómo vamos a ser capaces de pensar colectivamente en los conflictos externos? No funciona. No es posible. Entonces, por favor, traten de hablar con sus compañeros, porque además así van a hacer un clima de trabajo mucho más agradable, productivo, interesante, de crecimiento, etc. No siempre las ideas las tengo que decir yo. Entonces, otra cosa importante es pensar quién enuncia. A veces mi propia figura ya no es la más indicada. Entonces, así como somos pensadores estratégicos, pues pensamos también quién conviene que enuncie. Y a veces yo lo hago estratégicamente. Quizás yo estaba tratando un problema o situación, le digo, no, es que ese día no puedo ir. Lo siento, yo lo estoy haciendo por el bien de la situación. Mejor ve tú, que aparte eres más empático con este tipo de gente, o es que conmigo se creó tal situación. Quizás la idea es la misma, pero si le enuncia a otro, hay una diferencia. Preguntar a las personas involucradas, cercanas, con experiencia en ese lugar, en ese área, hablar con el vecino de la persona, hablar con el que conoce de ese tipo de problemas. Si nosotros no sabemos todo de todo,
Entonces esa es otra forma de acercamiento y de construir buenas ideas. Bueno, y aquí está este muchacho pensando. Entonces nosotros tenemos que estar pensando sobre las cosas, construyendo estrategias, reflexionando. Ese es poner toda nuestra subjetividad y nuestras capacidades a disposición de algo que va a resultar mucho mejor si lo hacemos de esa manera. Tiene una frase que me gusta mucho de Isaac Ikeda, que es un pacifista japonés, un intelectual, filósofo que ha hecho grandes procesos en relación a la paz. Dice, se trata de tener la convicción de que todas las personas poseen un potencial infinito, la capacidad de extraer desde su interior su dignidad única y esencial. El despertar a esa dignidad puede encender la llama de la esperanza en una persona sumida en la angustia. Esa persona puede a su vez hacer que arda la esperanza en otra y el impulso que surge de esa transformación humana tiene el poder de despejar la confusión que envuelve a la sociedad. La pregunta primordial que debe plantearse cualquier actividad en pos de la seguridad humana no debe ser qué podemos hacer, debe ser cómo puede contribuir esta actividad haciendo provecho de los esfuerzos y las aptitudes de quienes se ven afectados directamente. Esto quiere decir incluirle una mayor complejidad, pensar en todo el contexto. Este es el mismo pensar sistémico del que hablábamos hace un ratito. Ya se me está por acabar el tiempo. Bueno, avanzo un poco más. Vamos con el tercer punto. Les decía, 3 formas de abordar los conflictos. El primero, en relación al análisis conceptual, a un diálogo en donde vamos profundizando con nuestras palabras, con nuestras ideas sobre los temas. El segundo es proponer ideas que aborden algunos de los términos del conflicto, que los vuelvan diferentes. Y una tercera, ¿qué pasó? Una tercera posibilidad, se me quedó chiquita la... Una tercera posibilidad tiene que ver con las acciones corporales. Entonces, normalmente suele decirse hoy en día esto, ¿no? De que la acción dice más que las palabras. Y esto, ¿saben? Nosotros antes de tener palabras, bueno, si seguimos la teoría de la evolución de Darwin, pues teníamos acciones nada más. ¿Sí? Los simios se comunican, construyen sentidos, también tienen conflictos, por supuesto. Quieren cosas y a veces no están ahí, ¿no? Se tienen conflictos entre ellos y conflictos también personales. Entonces, después en nuestro mundo, porque a veces estudiamos mucho, así como Sirio, que es muy estudiosa, muchos estudiamos y nos la pasamos viendo palabras, discursos y todo, y nos olvidamos del valor y la importancia de la corporalidad y de las acciones corporales. Y a veces hay pequeñas acciones corporales que generan una transformación radical de la circunstancia. Por ejemplo, para yo tener la confianza del otro. Muy importante. Si yo no tomo en cuenta la acción corporal, no creo que pueda tener confianza del otro. Entonces a veces hay problemas que son falsos, aquí como los futbolistas está el ejemplo, ¿no? O sea, el doctor así, y el otro está tirado en el piso. Yo tengo que reaccionar corporalmente y tengo que ver, porque mi cuerpo también va dando respuestas. Entonces yo tengo que elegir, porque esa es una labor verdaderamente profesional, el que elige las respuestas que va dando, no meramente reacciona. Si el otro está llorando y yo le veo que no es verdad, que no es cierto, bueno, yo tengo que decidir a ver qué hago, ¿no? Yo me tengo que preguntar, ¿cuál es la acción más provechosa? Y a veces, así como esta familia, le voy construyendo nuevas acciones. Me gustó esa imagen, porque también vamos creando. La acción, la palabra, nuestra posibilidad de mediación es una acción creadora. Entonces aquí tienen varios ejemplos, ¿no? Estos son ejemplos de todo lo mismo que veníamos tratando, ¿no? Necesito este trabajo para mantener a mi familia, pero acaban de echar a 30 personas por lo que podrían echarme. Yo necesito el trabajo, pero a la vez podrían echarme, ¿no? La segunda, yo quiero trabajar en un lugar tranquilo y agradable, pero mi jefe es una persona corrupta y aprovechadora, ¿no? O me gustaría vivir en paz con mi familia y mi trabajo, pero mi colonia o barrio es un espacio de violencia y el que pueda abusará de nosotros. Cualquiera persona que tenga estas A y B en sí mismo tiene un conflicto.
En este caso, en este tipo de contradicciones, uno de los términos del conflicto refiere a alguno de los valores o principios de las personas. Quiero decir, la persona quiere vivir y trabajar en paz. Si yo quiero resolver ese conflicto, no voy a buscar que se acostumbre a vivir en la miseria y en la violencia. Pues voy a intentar que el barrio en el que vive sea un poquito diferente, supongo, ¿no? Si la persona, vuelvo a los anteriores como para dar los ejemplos claramente, necesita un trabajo para mantener a su familia. Claro, tal vez podría conseguir otro trabajo. Necesita un trabajo. Pero voy a ver cómo voy a resolver. Yo quiero trabajar en un lugar tranquilo y agradable. Pues yo creo que la persona no debería posiblemente reemplazar eso. Más bien tendríamos que ver qué sucede realmente. Si el jefe es como él dice, cómo es la relación, cómo ella determina eso. ¿En qué medida, si su jefe fuera una persona de ese carácter, pues la persona igualmente puede tener un lugar tranquilo y agradable? Tal vez existe alguna posibilidad de algo diferente. Lo que quiero decir, no me quiero ir para adelante. Lo que quiero decir es que en este tipo de conflictos, pues hay un término substancial que refiere a la persona, a sus valores y principios. Entonces, este término puede cambiar también por medio de acciones. Supónganse, no sé, cada uno está en situaciones diferentes, ¿no? Pero supónganse que la persona cree que su jefe es este tipo de persona. Y entonces yo mismo me acerco al jefe y hablo con el jefe y tengo la experiencia de mostrarle que puede mantener un diálogo que no implicó ni agresión, ni violencia, ni corrupción. Entonces yo estoy realizando una pequeña acción que está afectando un juicio que la persona tiene. O si la persona tiene la creencia de que todos le van a agredir o todos le van a hacer daño. Yo mismo empiezo a construir con mis acciones corporales interacciones que brinden confianza. En el momento en que yo observo una persona tan desconfiada, tan prevenida, etcétera, empiezo a interactuar. Esto una autora argentina que se llama Mónica Cac lo llama acompasamiento. Esto quiere decir que el cuerpo se ubica en cierta frecuencia que favorece un proceso que es productivo. Entonces aquí tienen, bueno, muchas personas actuando. Ya estamos prácticamente sobre la hora. Entonces, bueno, como conclusión de este diálogo, las acciones corporales, en este caso, tienen un gran poder en la modificación de los sentidos existentes. Operan desde el plano de lo implícito, se acoplan a la lógica que está presente en el curso de las acciones de los otros, pero a la vez agregan elementos capaces de transformar profundamente las percepciones de la realidad. Para cerrar entonces este espacio me gustaría mencionar, por un lado, que la vida es conflictiva, como hablábamos hace un rato, como decía el buen Heráclito. Entonces, un líder, alguien que trabaje con este tipo de cuestiones, va a tener siempre que enfrentarse contra el conflicto. Entonces, estemos preparados para enfrentarnos en forma permanente. Habrá momentos de mayor o menor conflicto, pero siempre va a estar. Es necesario, así como hablábamos, detectar la naturaleza del conflicto y hacer uso de las herramientas apropiadas. Para ello no hay que apresurarse. Creo que una de las actitudes muy importantes de un mediador es la calma y la tranquilidad para observar la circunstancia. La previsión de estos procesos es una de las características también más importantes de un líder y esta se logra por medio del involucramiento. ¿Por qué el involucramiento? Porque solamente cuando estoy suficientemente observador de las circunstancias, compenetrado con eso que está pasando, puedo prever, puedo presentir problemas que va a haber después. Y de la misma forma, la planeación. La coherencia de nuestras propias acciones genera por sí misma claridad y disolución de conflictos. Entonces, a veces el mediador también anda muy conflictuado, ¿no? Entonces, desarrollar nuestra propia
coherencia en las acciones. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas felicidades por esta brillante disertación. Mi nombre es Claudia Rosales Cuara y quisiera preguntarle cuál sería un ejemplo de ese lenguaje corporal asertivo que podamos nosotros utilizar en alguna plática de mediación. Gracias. Muy bien. Ese lenguaje, Claudia, opera permanentemente. Si vos pedís ejemplos, a veces uno que a mí me gusta tener en cuenta, por ejemplo, sé que aquí hay varios que trabajan con jóvenes, ¿no? ¿Es correcto? Sí, ¿no? Con los jóvenes, un aspecto corporal importante tener en cuenta es en qué medida uno se muestra atento. Porque hay jóvenes a los que si uno está con la mirada clavada en el joven, sentado, supónganse, pero como casi un poquito hacia adelante, así, no quieren contar nada. Entonces yo a veces con los jóvenes, por ejemplo, que también a veces trabajo con ellos, una postura casi como si ni los estuviera escuchando. Sí los estoy escuchando y sí me importa, pero si yo demuestro mucha cercanía corporalmente, no funciona, ¿no? Otra cosa es la cercanía misma física, ¿no? Cómo mismo uno se pare, cómo uno pone las manos, la mirada, infinidad de aspectos. Yo creo que no tiene nada de malo en un momento tú le puedes tomar la mano a una persona, ¿no? Son pequeñas acciones que definen mucho. A veces, bueno, nosotros en la práctica filosófica trabajamos muchos procesos de interacción. A veces uno se puede parar. Y yo a veces como que lo justifico en base a decir, no, es que estoy un poco cansado, te escucho desde aquí. ¿No? O inclusive puedo acompañar a la persona a alguna cosa, ¿no? Tienes que, mira, yo te acompaño. Es muy distinto que la persona se vaya sola a buscar un vaso de agua que yo la acompañe. Pero no quiero decir que siempre hay que acompañarlas. Depende de la circunstancia, me explico. Por ejemplo, ahí yo tengo que ir evaluando qué es lo que le suma más. Es una persona que tiene construida su autonomía. Si yo quiero que la construya, yo quiero, suponte Claudia, yo quiero reafirmar mi lugar como consultor, como mediador, y que esta persona se vuelva como una personita sola. Quiero que, vete a buscar, yo te espero, ¿no? Pero puede haber otra circunstancia donde la acompaño, ¿no? Y ahí yo voy tejiendo, ¿no? Voy tejiendo con el otro. ¿Teníamos una por acá? Sí, felicitarte por la exposición. En el afrontamiento al conflicto se escucha mucho de mitigación del conflicto, resolución, transformación, prevención, resolución, pero no es tan usual el término de disolución. ¿Cómo lo entiendes tú? Gracias. Bien, claro. Allí cuando les hablaba de disolución, digo, a mí no me importa con que el hecho que sea un verbo. Justo me gustaría que sea una variedad de verbos, porque creo que los conflictos tienen naturalezas distintas. Pero en este caso, justo yo refería a la disolución para el aspecto un poco conceptual, porque a veces puede haber de alguna manera un conflicto, entre comillas, falso. Quiero decir, la persona se ha construido un mundo en base a algo que quizá no se sostiene en su visión de la vida. Y entonces yo empiezo a ahondar en los términos de su conflicto y encontramos que ya no se sostiene mucho. Entonces de pronto parece que quizá no hay tal conflicto. Quizá en verdad el conflicto es otro. Pero nosotros tenemos que tener un cierto grado de desconfianza sana. Porque a veces las personas nos vienen a contar un montón de cosas, conscientemente ellos o no, pero que se pueden como reubicar, ¿no? Y al final ese conflicto que estaba por acá ya se lo llevó el viento, porque en verdad el conflicto ahora es este, ¿no? Y lo localizamos en otro lugar, ¿no? Ojalá que incluso ya no nos quede ninguno, ¿no? También podría pasar. A eso me refería, pero hablaba específicamente de José Barrientos, que es el que usa ese término, que es un español. Lo pueden allí buscar. Bueno, muchas gracias. Enseñanza de mi escuela judicial.